Vida 5. Delito contra la integridad sexual. Nosotros nos quedó colgado por la parte de lesiones. Así que el jueves va a ser larga la clase. Pero vamos a terminar integridad sexual, que es la segunda parte más larga que la primera. Y vamos a ver lesiones. ¿Cómo las llevan? ¿Tienen dudas? La clase sabe mucho, ¿eh? Bueno, el título 3 del Código Penal, que empieza con el 118, en realidad que un derogado, habla de los delitos contra la integridad sexual. Este es un título muy especial. Hasta el 99, el título era delitos contra la honestidad. A mí no me gusta mucho hacer historia, a mí me gusta enseñar derecho penal positivo, pero en este caso tenemos que hacer un poquito para mostrar la evolución en este tipo de delitos. Delito contra la honestidad implicaba una cuestión de orden moral. Había muchos puntos en común en esa época, mucho antes también, sobre todo, entre lo que eran las cuestiones morales, éticas y lo que era el derecho. La honestidad era una cuestión muy difícil de probar. Era una cuestión basada en paradigmas patriarcales. Ustedes imagínense que el 118, que fue derogado por esa reforma del 99, era el artículo de adulterio. Ese artículo decía que el adulterio se probaba con una sola vez que la mujer le haya sido infiel al hombre, pero para probar el adulterio del varón se requería manceba permanente. O sea, ya se imaginan ustedes el atraso que tenía el código como para que se pueda hacer una reforma que involucre eliminar ese tipo de artículos y adecuarlo a lo que es la nueva problemática, el empoderamiento femenino, el respeto a lo que son las libertades individuales. Entonces se modificó el título. A partir de ahora, el bien jurídico protegido es la integridad sexual. Ahora, uno pensaría que ya que lo modificamos, podríamos ponerle palabras más simples o algún tipo de bien jurídico que sea más definido, más específico. Porque, ¿qué es la integridad sexual? Nosotros en este título, en realidad vemos un conjunto de delitos vinculados a lo sexual. Cuando hablamos de integridad, en algún concepto estamos hablando de la libertad, de elegir cómo expreso mi sexualidad. Hablamos de un desarrollo normal, entre comillas, de los menores. Hablamos de la necesidad de no tolerar ni exhibiciones ni actos que contradigan lo que deseo y expreso a través de mi libertad sexual. No es lo mismo el delito de corrupción que un abuso sexual. Es gravemente ultrajante. Entonces ahí vemos cómo no tienen mucha conectividad, no hay mucha conexión entre los delitos que vamos a ver. Sí hay uno muy claro, muy específico, que es la lascivia sexual. Estos delitos, el dolo específico en este tipo de delitos es que se realicen por un ánimo de desahogo sexual, que nosotros normalmente conocemos como lascivia. Nosotros entonces estamos en presencia de un bien jurídico protegido múltiple, que engloba todas esas cosas que les estoy diciendo.
el derecho a tener un normal desarrollo de la sexualidad de los menores, el derecho a no tener que tolerar cuestiones vinculadas a lo sexual que me moleste, el derecho a elegir mi sexualidad libremente. Este artículo, entonces, este título, empieza directamente con el 119. El 119 es un artículo que rompe la dogmática del Código Penal. Ustedes se acuerdan, nosotros estamos acostumbrados a tener una figura base, un agravante, un atenuante, la calificación de determinado delito. Bueno, acá no, acá está en un solo artículo ómnibus la descripción de las figuras más importantes que tienen los delitos contra la integridad sexual. Rompe toda la dogmática. Pero bueno, en su momento fue una moderna forma de tipificar las normas. Se usó para 3 o 4 artículos y se desechó. Pero el artículo quedó y la verdad que le da una unidad de contenido muy interesante, porque yo les expliqué la primera vez que normalmente la figura simple es una figura residual. Nosotros vemos si la conducta tipifica en un agravante, en un atenuante, en una calificación, y a falta de esa correlación recién queda residualmente en la figura básica. En este caso la figura básica es muy importante porque, por empezar, no es un tipo penal cerrado y aparte es donde mejor podemos entender y desgranar los elementos del tipo. Es decir, la figura simple acá es la que marca la pauta de cómo se configura y tipifica este delito. Veamos. 119. Esto ha tenido una reforma en mayo del 2017. Entonces, atención a de dónde estudian, porque el 90% de los manuales está desactualizado. 119. Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder, o aprovechándose que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. A ver, yo les enseñé que lo primero que tenemos que hacer, cuando tenemos un artículo al frente, es identificar los elementos del tipo, ¿verdad? Lo primero notamos, cuando lo leemos, es una palabra. Abusar es sexualmente. Abusar. Bueno, y sexualmente, que vendría a ser un adjetivo calificativo, un sustantivo calificativo adjetivado. ¿Qué es abusar? A ver, ¿qué creen ustedes que es abusar? Definamos abusar. ¿Alguna ideita? Exceso de fuerza o poder. Exceso de fuerza o poder. Ejercer violencia sobre un... La gente puede tener exceso de fuerza o poder y no realmente abusar. Bueno, Ejercer que violencia nos sobre comenta el que alguien llega a abusar de entorpecer a la otra persona con ese exceso de fuerza. Y yo lo puedo entorpecer poniéndole el pecho para que se caiga. ¿Qué me decían acá? Es como abusar violentamente del cuerpo de una persona. Y hay formas de abusar que no sean violentas también, ¿no? Abusar es usar mal, básicamente. Abusar es una palabra que está vinculada directamente al consentimiento del otro. Por lo menos en lo que a este tipo penal nos refiere. ¿En qué consiste este abuso de esta figura? Es una aproximación física a la víctima. Cuando hablamos de una aproximación física a la víctima, está claro que tienen que ser acciones concretas. No se puede abusar por omisión.
no hay abuso abstracto, no hay abuso tácito. Tiene que ser, le tocó la cola, manoseó a esta persona, el típico abuso que antes se llamaba abuso deshonesto, antes de la reforma. Está claro que esas acciones concretas tienen que ser objetivo y subjetivamente sexuales. Estamos hablando de un doble específico en este tipo de delitos. Así que sí, la acción de por ejemplo, sustraer una cadenita donde se roza uno de los senos de una mujer, está vinculada con el delito de robo, bueno, obviamente esa figura desplaza a esta figura. ¿Por qué la desplaza? ¿Por qué creen que la desplaza? Porque la intención era robarle. Porque la intención es robarle, y nosotros acá hablamos de un doble específico, que es el desahogo o la filia sexual. ¿Está? Vamos identificando cómo vamos separando y tipificando los delitos. Sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo en este tipo de delitos? ¿Quién puede ser? El que abusa. ¿Y quién puede ser? El que abusa. Hombre, mujer, Claro, cualquier persona. Cualquier persona. Que ejerza violencia sobre otro. Cualquier persona capaz. Claro. Un bebé no puede abusar, Claro. por ejemplo. ¿Ah? O sea que estamos hablando y definiendo que el sujeto activo puede ser cualquier persona capaz. ¿A qué nos referimos por capaz? Al Código Civil, cuando establece, cuando lo vamos a ver ahora, cuando veamos el de en el incapaz, que no esté comprendida en el artículo 34, es decir, que sea capaz de dirigir sus acciones y comprender la racionalidad de sus actos. Cualquier persona que esté en esos parámetros puede ser sujeto. Y sujeto pasivo, La víctima. Puede ser, sí, puede ser menor también. Puede ser cualquiera la víctima. ahí sí es cualquier persona. Cualquier persona, sí. Ahí no hay distinción. ¿Está? Entonces hemos establecido los sujetos, activo y pasivo, y tenemos el verbo activo. ¿Qué otro elemento empieza a aparecer cuando vamos desgranando este primer inciso? Tres supuestos, los fuimos enumerando. El primero, menor de 13. El artículo 127 del Código Civil, creo que sigue siendo el mismo todavía, define a los menores impúberes como los menores de 14 años. Esto es una regla normativa, es decir, se establece un parámetro a partir de acá es incapaz, y a partir de acá tiene una capacidad relativa o absoluta. También tenemos el artículo 54, inciso 2, que dice que es un incapaz de hecho. Es decir, todos estos delitos hemos dicho que están relacionados con el consentimiento. Porque no hay consentimiento o hay vicio del consentimiento. En este caso, la ley presume iure et de iure que un menor de 13 años que tiene relaciones sexuales con consentimiento, incluso, es abuso. Bueno, estamos viendo abuso simple, no hablamos de relaciones sexuales propiamente dichas. Eso queda claro. Acá no hay consentimiento. El consentimiento es nulo. ¿Por qué? Por una regla normativa que es la presunción del 54 inciso 2 del Código Civil. ¿Qué pasa si vamos a juicio y después se prueba que la persona de 13 años tenía una madurez sexual grande, desarrollada, la pareja tenía 18, si bien era un adulto, no le llevaba tal diferencia de años? ¿Creen ustedes que hay alguna circunstancia exculpatoria o de atenuación en este tipo de cuestiones? Consentimiento. Si se puede, de alguna forma, ese consentimiento de la víctima menor, supongamos tiene 13, el novio tiene 18, y bueno, pasaron cosas, que no llegó a consumarse la relación sexual. ¿Hay algún tipo de atenuante? ¿Está tipificado eso acá? Sí, está tipificado y es abuso, porque un menor de 13
el consentimiento es nulo. O sea, ni siquiera está viciado como para que se pueda subsanar. Es nulo. Es importante que eso lo entendamos muy bien. El segundo supuesto nos dice cuando mediar. Encontramos otro verbo, mediar. ¿Qué es mediar? ¿Qué creen ustedes que es mediar? Está claro que en este verbo típico se la usa como un verbo derivado del medio con el cual se consuma el hecho típico. O sea, mediante violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Nosotros sabemos lo que es violencia, no es complejo el uso de la violencia, pero sí tenemos que decir que la violencia en este caso tiene que ser suficiente como para poder reducir la defensa del sujeto pasivo. No puede ser una violencia simple. Todo el verbo típico, en realidad, de abusar, requiere cierto nivel de resistencia. Cierto nivel de resistencia. Tampoco se pide una resistencia heroica ni nada, pero sino con el simple hecho de hacerme caso, la pasás mal, y por ahí capaz que no, que la jurisdicción normalmente no lo ayuda a completar los elementos del tipo y lo desestima, ¿no? Entonces, tengamos claro que se requiere cierto nivel de resistencia. Está claro que esta violencia tiene que ser suficiente como para generar en la víctima una condición donde no puede resistir el abuso del que es objeto. Está claro también que esa violencia no necesariamente debe ser dirigida sobre la víctima, sobre todo la segunda parte de la amenaza, que sabemos que es una violencia moral. No es necesario que recaiga solamente sobre el sujeto pasivo, puede recaer sobre un tercero. En este caso, es muy casuística la forma en la que se analiza. No es lo mismo una amenaza para todas las personas. Está a mucho nivel de edad, la profesión, la experiencia, los temores que puede tener el desarrollo de la personalidad. Siempre le hemos dicho que en este tipo de cosas, sobre todo en los delitos sexuales, hay que ser terriblemente casuístico. Es decir, tenemos que ir a la persona y ver si realmente la amenaza surte el efecto que tiene que surgir en esa persona. Voy a ir a buscar a tu hijo y lo voy a matar. Así que tu hijo vive en Canadá, no sé cómo vas a hacer. O sea, hay que ver si la persona tiene el razonamiento intelectual, la madurez suficiente como para que esa amenaza tenga una entidad suficiente como para poder vencer la resistencia de la víctima. Eso es importante, chicos, ¿no? Cuando nosotros vemos este segundo inciso, vemos distintos supuestos: violencia moral, abuso coactivo o intimidatorio, que en realidad es redundante. Estamos hablando de amenaza coactiva y sí, evidentemente, de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. El superior jerárquico, el oficial a cargo, el tutor, el docente. En todo ese tipo de relaciones se establece una jerarquía, una relación de preeminencia. Hay un superior que abusa de su posición para aprovecharse sexualmente de un sujeto pasivo. Volvemos a repetir que esto tiene que ser analizado de forma muy restringida. Por ahí, por ejemplo, nosotros sabemos que el artículo 16 de la Constitución le da al empleo público estabilidad. Es decir, el empleo público no puede ser echado sin justa causa. También es cierto que en la intimidación se puede inventar una justa causa para poder
exonerar a alguien de la administración pública, pero hay que ver si la entidad de la amenaza es real. En este tipo de cuestiones siempre se han planteado dos casos muy interesantes, que es, por ejemplo, el abuso de la prostituta. ¿Es posible que la prostituta sea abusada? Sí. ¿Constituye delito? ¿Por qué? Porque pueden haber cosas que ella no consintió. Claro, no consentimiento. ¿Qué tiene que ver que sea prostituta? Digamos, esas cosas jugaban antes cuando el bien jurídico protegido era la honestidad. Hoy no. Persona como cualquier otro no tiene por qué no tener derecho a salvaguardar su libertad sexual. ¿Qué pasa con la esposa? Y digo con la esposa porque el matrimonio es un contrato de derecho civil, chicos, ¿no? O sea, independientemente de la cuestión religiosa, personal y particular de cada uno, jurídicamente el matrimonio es un contrato de derecho civil. Y en ese matrimonio se establece el débito conyugal. Incluso hay cuestiones donde dice que tienen que vivir juntos, tienen que pernoctar. ¿Qué pasa con la violación de la esposa? O no lleguemos a violación, con el abuso. Damos la figura así. ¿Corre? ¿Tipifica? Sí. Por supuesto que sí. Le vuelvo a decir, todas estas cuestiones que por ahí todavía algunos docentes seguimos sacando son resabios de cuando el título era honestidad. Por supuesto que en este caso hay que tomarlo con parámetros mucho más restrictivos incluso de los anteriores, de en qué momento empieza la palabra no a tener preeminencia. Esta es una laguna muy chiquita porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el chico Down? Porque la última parte del artículo es donde digo que lo deja abierto. La víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Entonces nosotros tenemos que un chico Down, un chico que no puede consentir libremente la acción. Entonces, ¿qué pasa si viene y dice, no, sí, pero ejerce su sexualidad, se puede casar, puede trabajar, pero no puede consentir un acto sexual? Acá hay una laguna del derecho. Tenés tribunales que lo dan para un lado y tenés tribunales que lo dan para el otro. Porque básicamente no se debería haber dejado este artículo tan abierto. O de última haber regulado parámetros en los cuales el consentimiento está viciado, pues nulo. Como fue claro con el tema de los menores, que puede ser injusto, no injusto, ¿por qué a los 13, si antes era a los 12, por qué no lo ponemos a los 16? Como quiera, hay una regla normativa. Como hay gente que madura y se desarrolla antes, y hay gente que se madura y se desarrolla mucho más tarde, establecemos el norte acá trazamos la línea, por una cuestión de igualdad ante la ley. Tenemos un mapa por el cual podemos regular la igualdad de los ciudadanos y justificar a partir de esta regla normativa. Que es justamente todo lo contrario de lo que nos pasa, que cualquier causa que no haya podido consentir libremente la acción. Está claro que acá estamos hablando de narcolepsia, droga, alcohol, anestesia, o bueno, ejemplo que solía dar Soler en el libro de la campesina que se cae y queda atrapada con el fardo. Está claro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver la segunda parte del 119. La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. A ver, acá incluso todavía puede no haber penetración. ¿Cuál es la diferencia para que pasemos de 6 meses a 4 años y lo llevemos de 4 a 10? Piensen que de 4 a 10 ya no hay cumplimiento alternativo, ¿no? Ya no hay probation. ¿Qué es lo primero que encontramos en el artículo? ¿Cuál es el verbo típico? Hubiere configurado. ¿Qué es lo que hubiere configurado? Un sometimiento sexual. ¿Y cómo es ese sometimiento sexual? Gravemente ultrajante. Está claro. Cuando vemos hubiere configurado, no habla de realizado, no habla de realizar, hiciere. Hubiere configurado, estamos hablando de un resultado ya.
Es un poco, cuando vimos el tema del homicidio, vieron que hablábamos del saneamiento, decíamos capaz que están realizando un ritual religioso, pero eso le genera mucho dolor a la víctima, la mata de una forma muy cruel. Bueno, en este caso es una cuestión analógicamente similar, estamos hablando de un resultado, capaz que no buscó generar ese sometimiento, pero lo hizo. ¿Está? Cambia con respecto al primero. ¿Qué es sometimiento? ¿Qué creen ustedes que es sometimiento? ¿Cómo se configura un sometimiento? Yo creo que cuando hablamos de sometimiento hablamos de la palabra sometimiento, no del sometimiento sexual. ¿Qué es someter a algo? A alguien. Cuando llame Obligar resistencia. a algo. ¿Perdón, cómo? Cuando llame resistencia a la voluntad del otro. Sí, pero hablo de la iniciativa del sujeto activo. ¿Qué es lo que hay en la cabeza del sujeto activo? Para someter a algo. ¿Qué es someter a algo? ¿Cuándo yo someto a algo? Cuando estoy forzando algo. A reducir, Capaz que no lo hace con fuerza. a reducir la voluntad de la persona a defenderse. Todo es para reducir la capacidad de la persona de defenderse. El sometimiento es imponer mi voluntad sobre la de otra persona. En el sometimiento, sobre todo en el sometimiento sexual, se cosifica a la otra persona y se la usa como un instrumento del desahogo sexual de Juan. Ahora, ese sometimiento, ¿cómo nos pide el tipo penal que sea? Gravemente ultrajante para la víctima. Ahora, al ser gravemente ultrajante para la víctima, tenemos que volver a ver las condiciones del caso, porque por ahí es capaz que se obliga a una bailarina que baila desnuda normalmente, a que baile desnuda, y capaz que no sea gravemente ultrajante, pero si se lo hacen una monja, el impacto psicológico que puede recibir esa persona, que es lo único que nos puede dar la medida, porque no podemos hablar de cuestiones morales, sino del nivel de impacto psicológico que se genera en el sujeto pasivo, es lo que va a decir la gravedad que genera ese sometimiento sexual gravemente ultrajante. Ese sometimiento, a su vez, se puede dar de dos formas, según este tipo penal. Por su duración y por circunstancias de su realización. Cuando hablamos de duración, ¿a qué hacemos lugar? A que el tiempo que utiliza para consumar ese sometimiento es innecesariamente largo. Ahora, ¿quién dice que es largo y que no es largo? Son parámetros, les vuelvo a repetir, que después la jurisdicción lo ve en caso muy particular de cómo se desarrolló. Y el segundo supuesto, dentro de duración, es en forma reiterada en el tiempo. O sea, no solo lo consuma, sino que lo consuma de una forma prolongada en el tiempo o reiterada en el tiempo. Entonces, estamos hablando de un tiempo. ¿Cuál es el parámetro? De un tiempo presumiblemente mucho más extenso del necesario para consumar el tipo. Ahora hay que ver si en la cabeza del sujeto activo ese sometimiento involucraba una serie de cosas, como le digo, como el ritual religioso para matar. Y bueno, sí, también configura un sometimiento gravemente ultrajante. Porque como les dije, el verbo típico es hubiere configurado. No habla de la acción en sí, del sujeto activo, sino del resultado. Ese resultado genera una entidad de lesiones psíquicas mucho más grande. Por eso es que está mayormente penado. Y esto se vincula directamente con las circunstancias de su realización. Las circunstancias se vinculan directamente a un trato más vejatorio, a circunstancias más humillantes.
que violente moralmente y genere una entidad de daño psicológico mucho más importante. Por supuesto que si hablamos de que aparte le genera daño físico, tipificará en concurso con el delito de lesión. ¿Está claro? Gravemente ultrajante. Sí. Ninguna pregunta. Nadie tiene duda. Después le van a dar ejemplo y van a quedar conmigo esto. Está claro el verbo típico que cambia. Estamos hablando de un delito de resultado. Está claro que es por la duración o por la circunstancia. Está claro que la duración puede ser reiteración o prolongación excesiva. Está claro que sometimiento es poner a alguien, imponerle libertad, cosificarlo sexualmente. Está claro que el dolo siempre tiene que ser a la lascivia, la intención de desahogo sexual. Todo eso lo tenemos, ¿verdad? Vamos a la tercera parte. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, o sea, el abuso sexual simple, por eso le decía que es importante porque es el que marca la pauta, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, o realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Esta reforma del que yo les hablo, del 99, se produce porque antes el obligar a alguien a realizar una felatio in nole entraba en gravemente ultrajante. Gran parte de la doctrina no lo consideraba violación, no consideraba que había acceso carnal. Tenemos bibliotecas y bibliotecas diciendo, algunos que era violación, tribunales, y otros tribunales diciendo, no, es gravemente ultrajante. Y la verdad que era una cuestión ya que se caía de maduro, porque incluso a muchísimas personas les parecía mucho más grave el sometimiento a una felatio in nole que el acceso carnal mismo. Eso fue lo que llevó a la reforma, que la gran discusión de este artículo antes era esa, hoy ya no la tenemos. Y para completar eso, en el 2017 se modificó la última parte, donde no solo habla de vía anal, vaginal, oral, sino que incluso penaliza la introducción de objetos o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. El artículo venía perfecto hasta que pone partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Y por ahí, si nosotros tenemos que ser literal, que es lo que siempre le pedimos, ahí quiero lo que dice la letra de la ley, la oreja es una parte del cuerpo, por decirles algo. Y aparte habla solo de las dos primeras vías, ya deja la oralidad de lado cuando hablamos de la introducción de objetos o partes del cuerpo. Lo que por otro lado no deja de ser criticable. La introducción de lo de las partes del cuerpo es innecesaria porque de todos modos se estaría consumando un acceso carnal. Porque no estamos hablando de que se tenga que acceder específicamente con el pene. Antes nosotros teníamos la discusión de que el sujeto activo solo podía ser el hombre, porque era el único que podía acceder carnalmente. Hoy en día ya no es así. Una mujer puede, con el uso de arneses y juguetes, acceder a alguien capaz que no sea carnalmente, o hacer acceder, o hacerse acceder. Hacerse acceder también podría consumar un abuso carnal. Típico caso de la profesora que está con el alumno, que se dan muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, porque después quedan embarazadas. Y ahí donde hay, pero si no lo accedió carnalmente, porque ahora la mujer también puede ser sujeto activo. Y eso es importante, por eso no se entiende la técnica legislativa de que solo deje las dos primeras vías, porque por ahí es cuando ya vemos el nivel de parafilia que hay sexuales, la introducción de objetos capaz que por vía oral puede ser generar la misma o mayor entidad de secuela psíquica. Por eso, si bien llevamos
30 años tratando de componer este artículo, siempre que lo componen un poquito, lo descomponen para el final. La descompostura acá es parte del cuerpo. Pero bueno, y que sea solo por alguna de las dos primeras vías. Pero eso es lo que dice la letra de la ley, eso es lo que hay que enseñar, porque eso es el derecho positivo vigente y es lo que ustedes tienen que saber. ¿Claro? Sí. Bueno. Esto es lo importante. Lo que viene ahora es más fácil, porque ustedes, de una forma u otra, ya lo vieron y básicamente ya tienen el chip de cómo razonar. Ahora vienen los agravantes, que están en el mismo artículo. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, es decir, el gravemente ultrajante y con acceso carnal, decimos acceso carnal por ponerle un nombre. Podemos hablar del artículo con accesión corporal también, si ustedes prefieren. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 o 20 años de reclusión o prisión si resultara un grave daño en la salud física o mental de la víctima. Siempre que les toque un agravante, se les va a preguntar cuál es la naturaleza de este agravante. Se los digo, les puede parecer una tontera lo que les digo, pero muchas veces preguntan y los chicos dicen, no en que lo dañó, no en que, pero hay que focalizarse. Lo más importante es cuál es la naturaleza, cuál es el fundamento de este agravante. En este caso está claro, hay otros donde tienen que escalar un poquito más y tienen que expresarse verbalmente de una forma adecuada. Las palabras en derecho, sobre todo en derecho penal, tienen muchísimo valor. Ya le dije que una coma Cambia el sentido. Cambia totalmente el sentido. En este caso está claro, cuando hablamos de salud físico-mental, ya dijimos que la ley de salud mental equiparó el daño físico y salud. Está claro que esto no quita que esto pueda ir en concurso real con otro delito, siempre y cuando se tenga en cuenta ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hay un daño? Para que tipifique acá. Esas lesiones que se producen, ¿por qué entran acá y no van a lesiones? Porque hay un dolor específico, que es lo que sobrevuela todo el título. Tiene que haber la intención de desahogo sexual o de laxidia. No es la misma lesión. No es la lesión si yo quiero lastimarlo, a que si lo lastimo como producto del interés que tengo de desahogarme sexualmente. Bueno, yo no, Juan, la laxidia de Juan. ¿Me entienden? Nunca pierdan de vista el elemento subjetivo, porque estos delitos son dolosos. Nadie viola sin querer queriendo. No hay negligencia en este tipo de delitos, ¿está? Entonces, evidentemente, lo que separa esto de las lesiones es el desahogo sexual, la intención en la cabeza del sujeto activo de desahogarse sexualmente a través de esas acciones que lesionan a la víctima. B. El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guardia. ¿Se acuerdan cuando vimos homicidio que le dije lo más que era por ahí el delito? Siempre se empieza con homicidio porque homicidio tiene todo. Todos los elementos que a veces van a ver en hurto, van a ver en libertad sexual, van a ver esto, bueno, homicidio tiene todo. Todos los agravantes que hemos visto ahí. Acá un poco lo junta en el B, por lo menos varios de los que vimos cuando lo eché. Está claro que el fundamento de este agravante es la violación del vínculo de confianza que tiene el sujeto activo, porque cuando es ascendiente, descendiente, afín en línea recta o hermano. Y la violación del deber de guarda, cuando es tutor o curador, y la violación del deber de preeminencia y de educación que tienen los ministros de algún culto, los encargos de la educación o los guardadores. Básicamente lo que se rompe acá es un vínculo de confianza, donde normalmente, así sea hermano o así sea descendiente, hay una mayor capacidad física y mental
en virtud de esa confianza que se tiene con el sujeto pasivo. Está claro ese fundamento, ¿verdad? Ya lo vimos antes. El autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de contagio. ¿Qué creen ustedes que es el fundamento de este inciso? ¿Qué le falta? ¿Tiene sexo? ¿No sabía? ¿Se acuerdan cuando hemos visto parricidio? Como he dicho, matar al padre, ¿verdad? Sabiendo que lo son. No sabía. Acá le está faltando el sabiendo que lo tiene. Pero los tribunales se han ocupado de dar claridad a esta cuestión. Es decir, si una persona lo hace y no sabe, ¿tipifica acá o no? ¿Qué creen ustedes? Si fueran jueces, No especifica. Pero no especifica, ¿eso qué quiere decir? A primera vista estaríamos ante un delito de resultado. O no, porque no está diciendo que la víctima necesariamente se tiene que enfermar. Habla de que hubiera existido peligro de contagio. Entonces, es un delito de peligro. Y sí tipifica. Acá el sabiendo que lo son no excluye la ignorancia de derecho. ¿Por qué se entiende esto? Porque puso a la víctima en un mayor peligro. Se haya consumado o no, la mayor daños, la mayor riesgosidad implica un mayor desdén por la salud del otro. A pesar de eso, tenemos la mitad de los tribunales diciendo lo contrario y exigiendo y sabiendo lo que lo son. Ustedes van a ver autores que les van a decir que si no sabe, no entra dentro de este artículo. Es más, hasta hace pocos años era la gran mayoría de la doctrina. Por eso lo importante no es qué piensan ustedes, sino cómo lo pueden justificar a esto. ¿Me entienden? Hay autores que dicen sí va y hay autores que dicen no, tiene que saber que lo son. La mayor parte de la doctrina hoy dice que es un delito de peligro, que si la persona tenía SIDA o hepatitis B de esa grave, está dentro del artículo. Pero bueno, muchos autores dicen que el hecho fuere cometido por dos o más personas o con armas. Nosotros ya sabemos que hay un artículo que le da a la accesoria de las armas un tercio más de la pena, ¿está? Por lo menos para darle al juez la discrecionalidad de fijar la pena. ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que es el fundamento de esto? Unita, contéstenme bien, che. ¿Cuál es el fundamento de esto? Levanten la mano. ¿Por qué es más grave si lo hacen dos o más personas tienen arma de fuego? ¿Por qué puede ser? ¿Indefensión? Por supuesto. Potencia la indefensión de la víctima, es decir, se actúa de una forma más alevosa, o sea, más segura, con mucho menor riesgo. Todo esto sin llegar a analizar lo que es la participación criminal de dos o más personas, o el rol que cumple cada uno. Pero sí está claro que con más, dos o más personas, o arma de fuego, el poder intimidatorio sobre la víctima es muy superior a una amenaza común o a la fuerza que el sujeto activo puede desplegar sobre el sujeto pasivo. El hecho fue cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de su función. Está claro, el oficial de policía, el miembro de la fuerza de seguridad tiene íncito en su función un deber de guardia y protección de la civilidad. Entonces, que justamente sea un policía el que realice ese tipo de delito, el derecho penal lo considera más aberrante. Por supuesto, en ocasión de su función.
porque entendemos que cuando no está desarrollando las funciones, forma parte de la misma comunidad que el de lo protege. El hecho fue cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. Es el típico caso que se dio el concubino de la madre. Claro, el padrastro. Se daba mucho el tema del padrastro, en hogares vulnerables, que por ahí la madre trabajaba todo el día, con los jóvenes hasta el día de hoy ven en los diarios. Lo que pasa es que hoy ya no se distingue tanto entre la hijastra y el hijastro, digamos, pero normalmente está hecho por el tema del padrastro. Ahora, ¿qué pasa si tiene 14 y consintió la acción? Es nulo. No. Cierto que, cierto que era de ese año. Ahí, no, bueno. Acá dice, aprovechando la situación de convivencia. Pero estamos hablando de los hechos de la primera parte del 119. Bueno, eso lo vamos a ver bien cuando veamos la próxima clase estupro, porque se entiende que no tenía las herramientas necesarias como para poder, ni la madurez sexual apropiada como para poder consentir libremente la acción. Acá se entiende que el consentimiento está viciado. Pero lo vamos a ver bien en la clase que viene, cuando veamos estupro, es más fácil. En el supuesto del primer párrafo, o sea, del abuso sexual simple, la pena será de 3 a 10 años, o sea, hay una calificación en la pena de reclusión o prisión si concurrieran las circunstancias de los incisos A, B, D, E o F. ¿Cuál es el único que queda afuera? El de la enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque en el abuso simple no hay ninguna forma de que haya una transmisión sexual. ¿Está claro? Es decir, cuando nosotros empezamos a ver los calificantes, dice, en los supuestos de los 2 párrafos anteriores, en realidad debería decir, no debería decirlo, debería directamente empezar con las calificaciones y decir que el 6 solamente corre para el segundo y el tercer párrafo. Es más fácil que tener que marearlo haciéndolo, cree que todo es para solo el segundo y el tercero y al final decirle, no, bueno, todo es para todo menos el tercero. Técnicas legislativas. Bueno, por hoy terminamos. El jueves vamos a ver estupro, corrupción, trata. Es importante, ¿por qué siempre damos separado y ponemos poquito la primera clase y un poco más compleja la segunda? Porque es interesante, nosotros acá ya vimos los elementos normativos, tienen los verbos típicos, tienen los sujetos, tienen el elemento subjetivo, tienen la interrelación entre un delito concreto, un delito de peligro, un delito de resultado, y que es importante que eso lo entiendan. Preguntas, jóvenes. No puedo creer que no tengan una pregunta. Todos van a terminar clavados en una pregunta. No puede ser. ¿Sabes? Yo tendría 500 preguntas. La profesora había dicho de que quedaba pendiente el tema del genocidio de la bolilla 3. Ajá. ¿Ya no lo van a dar? Me gustaría a la doctora. La verdad es que genocidio es muy difícil. Ustedes tienen que entender el concepto, básicamente. No quiero hablar porque ese es un tema que este año definimos, pero de ella. Pero en líneas generales, mientras sepan lo que es, dónde está, qué consiste, está bien. No va a haber más que eso. Si no es algo donde se pueda, a ver, en Aldo es un curso de grado, no les vamos a hablar de la Haya, en Bosnia, lo que han hecho en Chechenia, o sea, pero sí es importante que sepan, que tengan noción, por qué es imprescriptible, por qué es un delito contra la humanidad, ¿está? O sea, que entendamos el bien público protegido, los elementos normativos, y no hay mucho más. ¿Ninguna otra pregunta?
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Lo vamos a elaborar un poquito más y lo vamos a mandar el trabajo después de la próxima clase. Bueno chicos, cualquier cosa por el grupo, hagan las preguntas que quieran hacer, yo las contestaré cuando puedo, las vea. Igual les vamos a hacer una clase de consulta antes del examen. Nos vemos. Muchas gracias.